Esta noche, hermosa, o día, o mañana, o madrugada, no sé dónde estés, cómo estés, pero que vas a ver este video. Queremos hablar sobre la Eucaristía. Queremos hablar sobre ese pan bajado del cielo. Queremos hablar sobre el alimento celestial que es el mismo Cristo dándose a la humanidad como pan de vida. Es el mismo Jesucristo pronunciado por la boca del Señor, haciéndonos ver de que tenemos que unirnos a Él, adherirnos a Él, hacernos uno con Él, que Él sea uno con nosotros, esto a través de los sacramentos. Pero hoy vamos a hablar del sacramento de la Eucaristía, que es en nuestra fe la base, es la fuerza, es el sostén de nuestra fe, es Cristo Eucaristía. El sostén de la iglesia es Cristo Eucaristía. Y, y vamos a partir desde el Santo Evangelio según San Juan, lectura del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti, Señor. Jesús le respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. ¿Quién ha bajado del cielo? El mismo Cristo ha bajado del cielo, pero les recalca el pan que en siglos y tiempos pasados el Señor dio como alimento al pueblo hebreo cuando iba partiendo huyendo de la esclavitud de los egipcios. Entonces, fluye el poder de Dios en aquel pueblo y manda el maná del cielo como alimento. Ahora bien, Jesús hace esta comparación, pero poniéndose ya él como el alimento para la humanidad, como el alimento que vino a dar vida al mundo. Esto ponía en conflictos a la gente. Y esto ponía en muchos conflictos, como hoy en día hay tantos que viven en un gran conflicto y no creen que Jesús esté en la santa hostia consagrada, en ese pedacito de pan bajado del cielo, que es el mismo cuerpo de Cristo, para que tú, para que yo pueda acudir a Él, saciarme de Él. Ese pan que da vida eterna, y vean la hermosura de sentir esa gana, ese deseo de poder estar con el Señor, de poder recibirle. Eso es maravilloso, que tú, amado hermano, no vivas sin recibir la comunión, que domingo a domingo puedas acercarte a la iglesia o en cualquier día de la semana, si puedes ir a misa, disfrutar de la Santa Eucaristía, disfrutar del Cristo que se da como alimento, como comida. Vamos a ver lo que le dijeron los apóstoles o los discípulos en el versículo 34. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de tu pan, danos siempre de ese pan. Señor, si esto es así como tú lo dices, Señor, yo creo en tu palabra, y si tu palabra lo ha dicho de que tú eres en un pedazo de pan, danos siempre, Señor, de tu pan. Alimentanos siempre, porque sin ti no podemos vivir, Señor. Sin ti somos un barco a la deriva. Sin ti no sabemos nada, Señor. Danos siempre de tu pan, porque al recibirte, tú eres la fuerza. Si no te comemos, Señor, languidece nuestra alma. Esa es la actitud del discípulo.
Esa es la actitud del creyente, esa es la actitud del que sigue al Señor, querer siempre saciarse de las mieles de su amor. Como dice el salmista, como la sierva baja a las fuentes, al arroyo, para saciar su sed, así mi alma, Señor, anhela y te desea a cada instante. Señor, danos siempre de tu pan. Esto es muy importante para nosotros, porque cuando nosotros creemos, vamos a transmitir esto que creemos hacia los demás. Pero cuando no creemos y nuestra fe se encuentra en conflictos, vamos a tambalear. Y vamos a ser más del lado de los que no creen y nos puede suceder como sucedió en el versículo 41, cuando la gente estaba escuchando este sermón del Señor, que por cierto fue en Cafarnaúm, en una sinagoga. Cuando la gente escuchó esto, Señor, la gente dijo, ¿cómo es que vamos a comerlo a Él? Pensando en un término muy meramente humano, ¿cómo es que vamos a comerlo a Él? Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y su madre conocemos nosotros? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Esto era lo que decían ellos. Y esto es, amado hermano, lo que muchos pueden decir. Muchos dicen, pero ¿cómo va a estar Jesús en un pedazo de pan? Estos católicos parecen locos que se van y van allí con la carita humilde, reciben un pedazo de pan. Porque el hombre, lo que tu ojo ve, lo que mis ojos pueden palpar, es un pedazo de pan. Pero lo que mi alma recibe, mi espíritu recibe, no es un pedazo de pan, recibe el cuerpo de Cristo, y con el cuerpo de Cristo se fortalece, se robustece, y nuestras almas alcanzan ese parentesco más al Señor, porque nos hacemos uno a Él como Él se hace uno con nosotros. Nos da de su divinidad. ¿Por qué? Porque Él está presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y divinidad. Está el Señor presente en la Eucaristía. A lo que Jesús contestó: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Hermanos, es imposible que nosotros podamos creer en el Señor, que podamos entender su mensaje, si no nos vamos a los principios, a los comienzos de la manifestación del Señor. Y le podemos llamar Padre, Abba Padre. Pero si le llamamos Abba Padre, es que vamos a ir con un sentido de obediencia, y esta obediencia del Padre seguro nos conducirá al Señor. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que solo un espíritu desobediente no puede acercarse a Él. Porque toda persona, todo ser humano, todo creyente que confía en el Padre, que cree que Dios es nuestro Creador, que cree en Él, se acerca a Él mismo, lo conduce a la fuente de gracia, que es su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios. Entonces, nadie puede acercarse al Señor si el Padre no se lo concede, si no es conducido por el Padre. Pero para esto es un corazón contrito, es un corazón
obediente, es un corazón que siempre está a la voz del Señor, tal y como estuvo la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí como tú quieres. Él lo envía a la fuente de gracia y es saciado en la fuente de gracia, que es el mismo Jesucristo, tras las sagradas especies del pan y el vino. Y vea esto tan hermoso. Yo lo resucitaré en el último día. ¿A quién va a resucitar? A todo aquel que se acerque a la fuente de gracia, que se acerque a Él. Él lo va a resucitar en el último día. El Señor, el que resucitó, el que abrió ese camino al cielo, Él mismo te va a levantar en el último día. Resucitaremos para la gloria del Señor. Está escrito en los profetas. El Señor se va y quiere retomar parte de los profetas para hacerle entender a la humanidad, para hacerle entender a la gente el gran sentido de este mensaje. Serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende del Padre viene a mí. O digo, obedece al Padre. Todo el que se acerca a Dios y le obedece a Dios, lógicamente tiene que conducirse a Cristo, que es el mismo Dios. Y si nos conducimos a Cristo, es que tenemos que creer en su palabra, porque Él es la misma palabra hecha carne. Tenemos que creer. Si creemos en Cristo, tenemos que creer en su palabra. Y estos textos de los cuales estamos retomando, no podemos echarlo a la bolsa y decir, sí, yo creo en Jesucristo, pero en esta palabra, en este mensaje, en este episodio de la Biblia, yo en este capítulo de San Juan, yo no creo. Y en cuantos otros que hablan del pan de vida y que hablan del Señor Eucaristía, yo no creo. Estaríamos, como quien dice, agarrando una parte, pero no agarrando todo el cuerpo. Y de hecho, agarrando un poquito y dejando lo más importante. Y el Señor viene y se nos da todo. Se nos da enteramente. Se nos da completito. El Señor se nos da completo. Estoy recordando algo muy importante que vi en un video de un hermano. No tengo ni el nombre, solo recuerdo haberlo visto en un video de YouTube. Recuerdo que el Señor se manifiesta al santo cura de Ars en un momento en el que no se esperaba ver y no se esperaba escuchar determinadas palabras de un campesino. No se esperaba el santo cura de Ars llevar esta experiencia o tener esta enseñanza en esta circunstancia de su vida. Él miró un hombre que llevaba largo rato y eso era muy seguido, que iba a orar ante el Santísimo, a orar ante el Señor. Tanto que el cura se acerca y le dice: hombre, dime, ¿por qué que tanto oras? Y le dice el campesino con su voz cansada: yo no sé orar. Yo cuando vengo solo me vengo y me hinco. Y él me llena. Yo sabe, señor cura, ¿cuál es mi oración? Porque yo no puedo orar, yo no sé ni leer, yo no sé nada. Soy de una familia muy pobre, sencilla, yo no sé leer. Entonces
¿Qué sucedió? Se acercó y le dijo: mi oración ante el Señor es esta: Señor, tú me ves, yo te veo. Señor, yo te amo, tú me amas. Y esa era la oración repetida: Señor, tú me ves, yo te veo. Tú me amas, yo te amo. Solo esto repetía aquel hombre. Era lo único que sabía decir. Pero cada vez que decía aquella frase, este hombre recibía del Señor, se llenaba y allí encontraba su paz. Hay veces que no necesitamos grandes elocuencias de palabras para dirigirnos al Señor. Hay veces que solo necesitamos llegar con el corazón contrito al Señor, acercarnos a Él. Él lo que necesita es que estemos con Él. Y los que necesitamos de verdad somos nosotros, porque que yo le siga a Él o que deje de seguirle, Él siempre será Dios. En cambio, si yo dejo de seguirle, yo me pierdo. En resumidas cuentas, el que necesita somos nosotros. Sin embargo, Él nos seduce, Él nos enamora, Él hace tanto por nosotros. No ocupas tantas palabras para estar con el Señor. Lo que necesitas es tu vida para que se le ofrezca y sienta su presencia. Que tú estés con Él y que Él esté contigo. Hay cuantos sagrarios abandonados. Hay cuantos sagrarios solos que no lo vamos a ver, que no vamos a recibir. Y el Señor es como el sol. ¿Alguna vez tú le has dicho al sol: Sol, mira, broncéame, quiero que me dejes negrito? Oye, sol, mira, yo quiero que me des calor porque tengo frío. Nunca le has dicho: basta que te pongas y te expongas al sol. El sol hará la obra en tu vida, en tu cuerpo. Te dará el calor. Basta que te acerques al Señor en el santísimo sacramento del altar. No hables. En silencio si quieres. Si quieres hablar, habla. Pero en silencio si quieres, acércate. No dejes solo al Señor en el sagrario. Tras una custodia, acércate al Señor. Adórale. Ríndete a los pies del Señor y deja que Él haga la obra en tu vida. Porque así actúa el Señor. Vemos ya en los versículos 54 los textos más relevantes en este mensaje. En el versículo 54 el Señor le dice, porque muchos judíos discutían entre sí y decían: ¿cómo puede estar este? ¿Cómo puede darnos de comer su carne? Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces decían: ¿cómo puede ser este mi carne? Digo, ¿cómo puede darnos este de su carne? ¿Cómo puede darnos este de su sangre? No. O sea, veían aquello como pura, en un sentido puramente humano. Pero no entendían el sentido ni la obra del Espíritu en la transustanciación. No entendían que de esto se encarga el Espíritu Santo, de transformar el pan en carne y el vino en sangre. Es el Espíritu Santo. No entendían esto.
como muchos ahora tampoco lo entienden. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué dice? Si tú no comes la carne del Señor, si tú no comulgas el cuerpo de Cristo, no puedes tener vida en Él, ni Él puede permanecer en ti. Lo dijo Él con su propia boca, el Señor. Lo dijo, si no comes mi sangre, si no comes mi carne ni bebes mi sangre, no tendráis vida eterna. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre, este permanece en mí y yo permanezco en él. ¿Quieres tú oler al Señor? Recíbele al Señor. Tu vida será transformada. Tu vida será cambiada. Tu vida tomará una nueva dirección, un nuevo sentido. Ya lo decía el Señor en su palabra. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma, vivirá por mí. Hay que comulgar al Señor para poder tener vida, para poder caminar. Una persona que va con un corazón contrito y se acerca al Señor para recibirle en la Santa Eucaristía, esta persona obtiene cambios. Y el que no obtiene cambios es porque no lo hace con el verdadero sentido. Porque el que se acerca al Señor con el deseo de cambiar su vida, el Señor lo va a cambiar. Vamos a transmitir a este mundo la alegría. Vamos a caminar con gozo. Vamos a ser felices porque el cristiano tiene que ser feliz. No puede haber un cristiano todo triste, acongojado, lleno de pesimismo. Tiene que transmitir esperanza a los que se acercan, el gozo y la alegría de tener a un Dios que todo lo puede. Ese es un cristiano que se acerca al Señor, que lo comulga y vive de acuerdo a como el Señor quiere. Y empiezas a oler al Señor. Porque decía incluso este mismo personaje, imagínate que yo tenga varios días de no bañarme, vamos a hacerlo así. Varios días de no bañarme. Oh, quizás huelo mal. Pero viene un amigo mío y se acerca, oh, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me abraza. Me abraza. Y este hombre anda un perfume oloroso, muy oloroso, que huele. Quedó impregnado en mí. Quedó impregnado en mí. Llego a mi casa, mis hijos, ¿qué hueles, papá? Mi esposa, ¿qué hueles? Pero no soy yo. Aquel olor no es mío. Es de aquel hermano que lo dejó impregnado en mí. Es lo que el Señor hace. Cuando tú ves una gente, un cristiano alegre, feliz, bueno, pero ¿y este qué le pasa? No, hombre, es Jesús en él. Porque donde está Jesús hay alegría. ¿Qué fue lo que pasó cuando la Virgen María visita a Santa Isabel?
Le llevó a Jesús. Dice que Isabel se llenó de gozo, porque donde está Jesús está María. Y María en ese momento lleva al niño Jesús en su vientre, que apenas llevaba escasos días de ser concebido. Lo llevó y desde su vientre transmitió esa alegría a Isabel, que se llenó del Espíritu Santo. Isabel exclamó en alta voz: bendita tú entre todas las mujeres, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Y su niño dio saltos de gozo en su vientre, porque Isabel estaba embarazada. Juan el Bautista: wow, ¿qué es esto que estoy recibiendo? No sabía, era el Señor. Esto es lo que hace Jesús Eucaristía en la vida de una persona que se acerca a Él con un corazón contrito. Tiene vida. Porque el que recibe al Señor es una persona llena de esperanza, es una persona que tiene vida. Aunque tenga problemas, porque los problemas no son causa de que Dios no esté con nosotros. Los problemas más bien sirven para que yo me acerque más al Señor y para que aprenda una lección más en la vida. El que tiene al Señor en medio de los problemas transmite vida, lleva esperanza. Y esa esperanza de una futura inmortalidad, de la bendita resurrección, la cual el Señor ha prometido para todos los que le coman. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Bueno, pero a muchos no les gustó esto. A muchos no les gustó. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que lo comieron vuestros padres y murieron. No. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: este es muy duro mensaje. ¿Qué lenguaje? ¿Quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en sus interiores, los discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veas al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os digo son espíritu y son vida. ¿Qué son las palabras? Son espíritu. Les repito, la gente piensa más en lo literario del texto, pero no se ponen a pensar en el sentido espiritual que esta palabra tiene, porque esta palabra es obra del Espíritu Santo, es inspiración del Espíritu, es la manifestación de Dios a nosotros en esta bendita carta de amor para la humanidad. Esto es, pero vea lo que sucedió. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuántos se han salido de la iglesia porque no pueden obtener un sentido o una imagen clara de lo que es la Eucaristía? El que conoce a Jesús Eucaristía jamás abandonará la iglesia, porque es la única iglesia en la que se realiza de la manera correcta y como Jesucristo os lo mandó. Hagan esto en memoria mía. A lo largo de más de 2000 años, la iglesia sigue siendo la cena del Señor en memoria de Él. Él sigue dándose a la humanidad, sigue transformando el pan en su carne, el vino en su sangre y alimentando a sus hijos. El Padre sigue alimentando a sus hijos ¿con qué? Con el cuerpo de su Hijo unigénito,
Jesucristo, nuestro hermano mayor, el cual vino a dar su vida por ti y por mí. El Señor sigue alimentándonos. Esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, esa sangre que nos lava, que nos purifica de nuestros pecados, el Señor sigue dándola a la humanidad. Y la obra del Señor, hasta que Cristo venga por segunda y definitiva vez, así será. Algo que no quiero dejar pasar es la profesión de fe de Pedro. Jesucristo, cuando vio que todos se iban, cuando vio que todos se iban y que ya no querían andar con él, se acercó entonces a los 12 que estaban cuchicheando y murmurando, y les dijo esta frase. No platicó con ellos, no fue extenso, no se amplió, solo les dijo: ¿Qué pasa con ustedes? ¿Quieren marcharse también? Está el camino libre si quieren marcharse. Aquí a nadie se obliga a creer. Aquí se cree porque la fe es un don de Dios que surge en el corazón y que fluye para los demás, haciendo ver a la humanidad de que sí existe el Señor y de que sí está presente en el pan y el vino. Entonces, fluye. Y esto es lo que sucede. Cuando Jesús les dice: ¿quieren marcharse también ustedes? Pero el valiente Pedro, el miedoso Pedro que saca fuerzas, digo valiente y miedoso porque él así era, saca fuerzas en el momento preciso y dice: Señor, ¿cómo tú crees que nos vamos a ir? Señor, no podemos irnos, Señor, sin ti no somos nada. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién afuera me va a decir lo que tenga que hacer? De no ser tú, Señor, ¿a quién puedo seguir que me dé vida eterna? Solo tú, Señor, nadie más puede dar vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el Señor. Ese es el Señor, el que nos da vida. Palabras de vida eterna. Es maravilloso poder contemplar al Señor en estas palabras de Pedro. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: no os he elegido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es un diablo, refiriéndose a Judas que lo iba a entregar. Entre nosotros siempre va a haber quien crea y quien no crea. Pero es que esta es la otra cara de la moneda. No pueden haber santos si no hay personas que contribuyan a perseguirlo. Si no hay persecución, no puede haber santos sin persecución. Porque ¿cómo, de qué otra forma puede ser probada la fe de aquel santo si no hay quien la triture, si no hay quien la pase por el fuego y lo haga sufrir? Batalla no es batalla si no vienen las pruebas. Si te has decidido seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Y lo dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 12. Santiago 1:12. Nadie diga en el momento de la prueba: Dios me envía pruebas, porque Dios no prueba a nadie, Dios no envía pruebas. Cada quien es tentado según sus propios deseos, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz al pecado, y el pecado al final engendra la muerte. Esto está aquí en nosotros, hermanos. Esto está aquí en nosotros. La mayor parte de pruebas son la persecución que vamos a tener a través de este mismo cuerpo que nos va a estar pidiendo tantas cosas. Pero yo te digo en el nombre de Jesús: acércate a la gracia, fuente inagotable de gracia, Jesús y Eucaristía. Recibe al Señor. Si estás en un pecado grave que no lo puedes recibir, trata de arreglar tu vida. Ponte
Ponte en las manos del Señor. Y dile, Señor, mira, yo estoy en este adulterio, Señor, estoy en fornicación. Señor, quiero recibirte en la Santa Comunión. Mira, Padre, necesito arreglar mi vida. Clámale, órale, llora. Porque el Señor lo necesitas más que nadie. Sin Él no puedes vivir. Si tú estás en alguna situación de esa, dile al Señor que quieres cambiar tu vida, que te quieres entregar. El Señor te va a ayudar. Pronto saldrás de esa situación de pecado y podrás recibirle, podrás comulgar, llenarte de Él cada día. Y con esto termino. Padre Celestial, te pido en este momento que toda la gente que pueda ver este video, Señor, pueda llenarse de tu gracia, pueda fluir en la vida de ellos, Señor. Mira cuántas personas, Padre, lloran porque no pueden recibirte, porque han caído en las redes que les ha tendido, las trampas que les ha tendido el enemigo y están en una situación de pecado, Señor. Vuelve la paz a estas familias, a estas almas que tanto te necesitan, Padre Celestial, y que juntos un día podamos ir como ovejas en el mismo redil a poder recibirte, Señor, poder recibir el alimento del buen pastor, este alimento que es tu cuerpo y tu sangre. Llénanos, Señor, de tu gracia y de tu amor. Fluye como río tu misericordia sobre las almas que en ti confían, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te guarde siempre. Te saluda tu amigo César Romero. Ánimo, Dios está contigo, no lo olvides. Nunca te abandona, nunca te abandona.